de las bienvenidas. Nos encanta tenerlos aquí. Es una actividad que de muchas maneras veníamos anhelando desde hace tiempo. No niego que en la MIDE, de muy distintas maneras, en cada una de las generaciones, desde la primera hasta ahora la sexta, cada uno de sus integrantes se ha ido integrando con una participación muy activa, muy amorosa, muy comprometida, y sin embargo esta es diríamos, la ocasión que es de las más soñadas, porque es una actividad, una jornada completa, diría yo, que emerge de la iniciativa de los propios maestrantes. Prácticamente las anteriores había sido iniciativa del cuerpo académico, de nuestra dirección, y bueno, pues siempre también secundadas, por supuesto, por la coordinación de posgrado. Pero bueno, la dirección que estuvo a su cargo en su momento con el doctor Alfonso y ahora con la doctora Marisol, siempre han sido actividades que han destacado desde el comienzo en que la planificamos, y esta cobra relieve, decía yo, porque fue propuesta, no fue planeada, no fue pedida para que ellos la propusieran, sino emergió, como esperamos que así emerja toda actividad de intervención, más desde el deseo que desde el deber ser, ¿no? Entonces, esta actividad la proponen los maestrandos de la quinta generación, que hoy están cursando el cuarto cuatrimestre, y la verdad nos llena de mucha alegría, es muy gratificante tener una actividad así, y qué mejor hacerlo con lo que sabemos que es en gran parte el trabajo de la investigación y también de la intervención, que es un trabajo en cierta medida basado en el esfuerzo, en el sacrificio, pero en la creación, hecha de manera pues muy artesanal. Y en esta ocasión es una jornada que vamos a realizar bajo el lema de la Unión Arte y Educación. Y en este sentido, la jornada la va a venir acompañando, la va a venir desarrollando un artista muy reconocido, que es Andrés Buitrón. Bienvenido, Andrés. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Un excelente artista, pero sobre todo de una gran calidad humana, de un gran compromiso, dedicado a causas que no cualquiera, en las que no cualquiera se involucra, como es trabajar con migrantes y también con personas que están en situación de reclusión, y entonces pues lleva el arte a esos espacios que no cualquiera lo hace, ¿no? Y Andrés ha venido desarrollando su trayectoria en estos espacios con mucha pasión, con mucha entrega, y yo diría también con mucho amor. Apenas recién conversábamos anoche con él, y bueno, pues felices de que aquí lo tengamos. Vamos a tener esta actividad durante toda la mañana. Va a ser una jornada que comenzamos con la conferencia que nos dictará Andrés, proseguirá con una inauguración de un trabajo también hecho con mucho amor, coordinado como tallerista y como curadora de un taller que trabajó también con mucha alegría, con mucha pasión, con mucho amor, nuestra maestranda Natalia Escamilla Ávila, que es egresada del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y bueno, pues nuestra maestranda ya en el cuarto cuatrimestre en la MIDE. Ella
coordinó y secundó el taller que trabajó con niños, ella nos lo dirá en su momento, la curadora, pero también la exposición que hoy tenemos, no estará aquí presente porque él está en otro momento también de ponencia, nuestro colega Hugo David Pérez, quien es nuestro curador en las exposiciones, y creo que es muy justo señalarlo. Él siempre se esmera, parece que es cualquier cosa, montar mamparas, prepararlas, curarlas y preparar todo lo que es la idea del diseño expositor. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, son acuarelas hechas por niños y niñas, y están colocadas en un lugar que les dirán en su momento por qué están ahí colocadas, pero porque muchas veces la apariencia no nos dice nada o nos dice cosas que no nos permiten ver la esencia de una exposición como la que aquí está montada. Parece muy sencilla, pero es de mucha esencia lo que ahí se transmite. Y bueno, pues después de esta inauguración, donde vamos a tener la oportunidad también de compartir unos bocadillos, vamos a proseguir la jornada con un taller de pintura gráfica, ¿no?, de grabado, para lo cual nuestro tallerista también va a ser Andrés, y bueno, para el cual pues colabora también el Centro de la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo. Ayer también estuvimos con su director en la noche, lo saludamos muy brevemente. Saludo creo que a nuestra directora cuando trajo el tórculo, ¿sí? Trajo la prensa con la que se hace el grabado y bueno, materiales que esperamos que sean pues de la alegría creativa por quienes participen en el taller, que esperamos que sean todos. Y bueno, pues esperamos que sea una jornada más que amena, sea muy creativa y que todos la construyamos con mucho amor. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos sean todos y que sea una gran jornada. Buenos días a todas, a todos. Pues qué maravillosa idea trasladar el concepto de intervención a la práctica, ¿no? Esto que decía el doctor Zamora es muy importante. En realidad, este proyecto de jornada emerge de la creatividad, de la intención de los estudiantes. Muchas veces yo he dicho en distintos eventos que la idea de habitar el espacio empieza por apropiarnos del espacio. Y creo que justo con esta jornada los estudiantes de MIDE están planteando esta idea de apropiarse del espacio, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la educación, generalmente pensamos en el sistema educativo nacional, ¿no?, donde están las instituciones, los sujetos, los procesos, pero me parece que esta jornada nos muestra que la educación va mucho más allá del sistema educativo. Estamos hablando del campo de la educación, porque pensar en el trabajo que hace el maestro Huitrón, bienvenido, muchas gracias por estar acá, con personas privadas de la libertad, con migrantes, nos habla de cómo esta intervención desde el arte, este acompañamiento a sujetos que están en condiciones, pues podríamos decir complejas, por no utilizar otros términos, ¿no? Nos habla de cómo esta posibilidad de trascender esas condiciones también es parte del proceso educativo. Y la lógica de la intervención, que mucho en los coloquios de la MIDE se ha planteado como un trabajo con el otro, desde el otro, para el otro, adquiere sentido justamente en esta práctica que realiza nuestro invitado el día de hoy. Y creo que esas son las dos cosas que tenemos que poner de relieve en esta jornada Arte y Educación en la UPN. La idea de están realizando o están poniendo en acto la intervención aquí en el espacio en que se están formando, pero además también se está mirando la trascendencia de esa intervención hacia espacios en los que a veces pensamos que no hay futuro o que no hay nada que hacer. Y esta jornada creo que nos está desde este momento mostrando que siempre
hay posibilidades de hacer desde la educación, desde el arte. Muchísimas gracias a los estudiantes de la MIDE, por supuesto también bienvenidos los estudiantes de la MECPE, jóvenes de la LIE, egresados de la LIE que nos acompañan en esta jornada, y al equipo académico de la MIDE también agradecerles esta apertura para las propuestas que están realizando los estudiantes. Ese es el sentido de la universidad pedagógica, educar para transformar. Y bueno, también muy en especial quiero agradecer a Natalia, quien fue el vínculo con el artista gráfico que el día de hoy no solo nos va a compartir la experiencia a partir de esta charla, sino también con un taller. Eso habla de la generosidad, ¿no? de compartir esto que desde su trayectoria ha construido. Muchas gracias Natalia, y pues ojalá que podamos seguir en este ejercicio de transformar nuestra propia universidad a partir de estas iniciativas de los estudiantes, siempre pensando en cómo enriquecer tanto el proceso formativo como la propia dinámica de la institución. Gracias a todas, gracias a todos, y pues que sea, como dijo el doctor Zamora, una exitosa jornada Arte y Educación en la UPN. Bienvenidas, bienvenidos. Este encuentro está inscrito en el marco del coloquio de la MIDE y lleva por nombre la conferencia Cicatrices en el encierro, educación, arte y cultura para la libertad, que es parte de nuestra jornada de arte y educación en la UPN en el marco del coloquio Verano-Otoño 2025, que se llama Reflexividad sobre proyectos a intervenir e investigar y de dispositivos a desplegar con sentidos de transformación educativa, de la Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo, MIDE. Se preguntarán tal vez por qué trajimos esta intención de arte en la UPN. Cabe la pregunta, ¿la educación y el arte son amiguis? Pues sí. Y yo creo que se necesitan uno al otro para definir sus posicionamientos éticos. Y para dar una pequeña introducción, voy a leerles parte de la ficha analítica de esta semana, que es una reflexión sobre la relación con el otro, la hospitalidad, y qué lugar juega el arte en esta relación, y la educación artística. La educación artística encuentra uno de sus imperativos más profundos al preguntarnos dónde están aquellos que no pueden estar, que Andrés sabrá muy bien de ese tema. Estamos interpelando directamente la hospitalidad de nuestros espacios educativos y cánones artísticos y culturales. La formación artística, entonces, no puede limitarse a la transmisión de técnicas o estéticas hegemónicas. Su tarea ética y emancipatoria es instalar y activar espacios de encuentro donde las identidades no representadas, las expresiones que el mercado cultural desdibuja, puedan emerger en toda su potencia transformadora. Se trata de formar subjetividades que, lejos de buscar asimilarse, desarrollen la capacidad de ser afectadas por el arte, sujetos capaces de leer, vivir, crear y recrear desde esos bordes, en un vínculo continuo donde la propia identidad se pone en juego y se reinventa. Entonces, es observar que la creación artística nace del encuentro hospitalario y riesgoso con el otro, un encuentro que desbordamos, nos emancipa de las prisiones de nuestro propio yo y a veces las prisiones que son prisiones de verdad. Y nos constituye ética y colectivamente en unos otros, siempre por venir y siempre en constante construcción. Y el día de hoy estamos siendo parte de uno de estos espacios que se activan en el vínculo de arte y educación, gracias a su presencia y a nuestro deseo de estar aquí. Y bueno, dicho esto, les voy a compartir un poco de la semblanza de Andrés. Andrés Huitrón es un artista gráfico originario de la Ciudad de México, actualmente radica en Querétaro, cuya práctica se centra en el grabado, especialmente en la xilografía. Ustedes saben qué es el grabado, ¿han escuchado esa palabra? Bueno, más adelante Andrés nos va a mostrar un video. Su trabajo se distingue por articular el arte en procesos de transformación social desde una perspectiva profundamente humana, crítica e incluyente.
Es cofundador del taller Gráfica Siqueiros, el primer taller de grabado al interior de un centro penitenciario en México. Una iniciativa pionera que abrió camino a nuevas posibilidades de creación, expresión y reinserción social desde la gráfica. Asimismo, ha impartido talleres de grabado en el Centro de Arte Emergente y en el Taller El Clavo, ubicado en el barrio del Tepe, donde ha promovido espacios de encuentro y creación para personas migrantes, excarceladas, con distintas capacidades, neurodivergencias, identidades LGBT+, y víctimas de diversas violencias. Su enfoque inclusivo y sensible ha permitido establecer redes de apoyo artístico, comunitarias, con un fuerte impacto cultural. Y el día de hoy lo tenemos aquí en nuestra universidad para hacerle preguntas sobre su quehacer. Yo conocí a Andrés hace un par de meses en una exposición donde mostró la serie de La suerte de los ángeles y me pareció que lo que hacía era intervención educativa a través del arte. Por eso lo invité a formar parte de nuestra maestría para que todos los compañeros también puedan acercarse a su experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, qué bueno que están aquí reunidos. Yo siempre digo que la gráfica, el tórculo, que es una máquina que en un momento más veremos, siempre reúne a mucha gente, ¿no? Es una práctica muy horizontal, es una práctica muy democrática además, el grabado, y bueno, siempre reúne gente. Es muy interesante, les voy a platicar un poco de mí. Yo nací en la Ciudad de México, me fui a vivir a Querétaro, pero siempre estuve cerca del arte y la cultura. Viví con mis padres hasta mucho tiempo, salí de su casa prácticamente cuando tenía más de 30, bueno, casi 30 años, entonces viví con mis papás mucho tiempo. Mi padre fue co-creador de la telesecundaria en México, él trabajaba para Televisión Educativa, entonces siempre me acercó al arte, pero pasaba algo también interesante con mi padre. Él no quería que yo fuera artista, ¿no? Porque él decía que yo me iba a morir de hambre, que eso no era, y bueno, eran unos pensamientos pues de la época, ¿no? de mi papá. Sin embargo, él, por ejemplo, en la cuestión del grabado, él fue grabador, fue fotograbador en un taller en Isabel la Católica, que se llamaba en aquel entonces Salcedo Grabador. El grabado tenía una gran relevancia en nuestro país hasta que llegó el plástico. Cuando llega el plástico, se acaba el grabado en metal, se empiezan a perder estas prácticas que durante mucho tiempo pues fueron muy importantes en nuestro país, porque era la forma en la que los demás podíamos darnos cuenta de lo que sucedía en nuestro país, por ejemplo el periódico, ¿no? Entonces pues me fue alejando como un poco del arte, aunque me llevaba, ¿no? a conciertos, me llevaba a Bellas Artes, me llevaba a muchos lados, pero como que no quería que yo le hiciera esto del artista, y pues lo logró porque yo me gradué como contador, fui a la escuela, trabajé muy poco de contador, pero alejado del arte. Sin embargo, estuve en Oaxaca, y ahí en Oaxaca me profesionalizo en el grabado, entonces conozco a grandes artistas y ahí es donde me profesionalizo, y además empiezo a impartir clases en Oaxaca, en las cárceles. Algo muy interesante del primer taller, por ejemplo, de grabado dentro de una cárcel, que se llama Gráfica Siqueiros. La cárcel ya cerró, era la cárcel que se llamaba Iscotel, era una cárcel del tiempo de, bueno, una cárcel vieja que estaba al lado de un cuartel militar, que fue del tiempo de Porfirio Díaz. Entonces esa cárcel, como todas las cárceles de ese momento, hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay mucha tortura, mucho maltrato, y además el lugar en el que estaba la prisión, que es Oaxaca, pues Oaxaca se distingue por tener muchos artistas, hay muchos artistas en Oaxaca, pero también la mayoría de las personas que estaban privadas de la libertad en Oaxaca eran personas indígenas, personas que no hablaban español. Entonces cuando yo llego, no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, porque soy una persona exprivada de la libertad que vivió la privación de libertad en una cárcel oaxaqueña,
que es muy, muy complicada la vida en esos lugares, porque te quitan todo, ¿no? Por ahí dicen, bueno, es que solamente tus derechos político-electorales son los únicos que pierdes, pero no es cierto, pierdes todo, pierdes a tu familia, pierdes todos tus derechos, los derechos a todo pierdes, ¿no? Entonces es muy complicada la vida ahí, en esos lugares, la vulnerabilidad es muy fuerte. Entonces, pues yo de alguna manera empiezo a dar talleres ahí, me empiezo a profesionalizar, y esto de me empiezo a profesionalizar es algo muy interesante. Hay un artista gráfico en Oaxaca que ya murió, que es Francisco Toledo, que es un súper artista, ¿no? Yo ni siquiera lo conocía, ni siquiera sabía de ese personaje, pero lo conozco ahí. Y entonces hacemos una primera producción de gráfica y nos voltea a ver el maestro Toledo, ¿no? Y entonces hacemos un intercambio con él, ¿no? Y ahí viene esta parte de la profesionalización que creo que fue muy importante para nosotros, porque entonces cambiamos un producto que era una lotería canera, una lotería de la cárcel, que describe situaciones y lugares dentro de la cárcel para poder romper el estigma social. Y entonces la exponemos afuera, no en la cárcel, sino la exponemos afuera, y entonces es cuando el maestro voltea a vernos y hacemos un intercambio con él. El intercambio es, nos mandas profesores y nos profesionalizas y te damos nuestro producto y tú haz con él lo que quieras. Y el maestro tuvo a bien de hacer lo que quiso con el producto, pero de mandarnos maestros. Y aparte de eso, que fuera una profesionalización. Entonces tenemos los que participamos en este taller en aquel entonces, pues vale más la firma del maestro ahora en nuestros documentos que el mismo documento, ¿no? Pareciera que así es, ¿no? Porque es un artista muy, muy famoso. Y entonces creo que eso nos benefició mucho y a muchos de nosotros nos dio un motivo de seguir adelante. El estado de vulnerabilidad dentro de la prisión es muy fuerte, entonces lo único que sucede es que te empiezas a llenar de, pues no sé si decir de maldad, pero de rencor, sí, mucho rencor. Y es un rencor a la sociedad, no nada más es a alguien en específico, sino es a toda la sociedad. Porque cuando tú eres, hablan de la reinserción social, ¿no? Entonces quiere decir que la sociedad es la que te saca, ¿no? de ese círculo predilecto, ¿no? Que es la sociedad. Y entonces te saca, ¿no? Y de alguna manera el poder hacer estos procesos de reinserción a través de la educación artística, pues te abre te abre la mente, ¿no? Y algo importante es que se vuelve una herramienta, la educación se vuelve una herramienta para la libertad. Y entonces tú empiezas a hacer planes a futuro de qué puedes hacer con la nueva herramienta que tienes, porque es muy romántico decir, bueno, yo voy al penal, doy un taller de arte, del arte que sea, y pues se oye muy bonito, se oye romántico, es romantizar las cosas, porque ¿qué pasa entonces cuando porque va a salir, la persona va a salir, el privado de libertad en algún momento va a salir, porque además la mayoría salen, ¿y qué va a pasar con esa persona? O sea, si realmente yo hice algo que va a cambiar su vida o nada más, pues sí, es el artista, ¿no? Porque además vivir de artista acá afuera es muy difícil, ¿no? Sin en cambio, con los procesos que nosotros hemos logrado, que son estos procesos de educación artística, cuando sales del taller, cuando sales de la privación de libertad, tienes muchas más oportunidades. Quiere decir que te puedes reintegrar a una vida laboral, porque además es un derecho, el derecho laboral, y una persona exprivada de la libertad, pues parece que ese derecho no lo tiene. Primero porque la sociedad, la misma sociedad, pues lo alejamos de nosotros, ¿no? Pero su sociedad, como su familia, pues también, porque los primeros que te abandonan, pues es tu familia. Y hay dos cosas muy interesantes. En la privación de libertad, el hombre, el penal varonil, pues tiene mucha visita, ¿no? O sea, todos lo visitan, la mamá, el papá, la esposa si es que tiene, los hijos, pero cuando vas al penal femenil, pues es una historia distinta, porque la mamá no perdona a la hija, puede perdonar al hijo, porque pareciera que hay un rol ahí raro, ¿no? Yo como hombre tengo posibilidades de delinquir, pero mi hermana
oh, no, ¿cómo? Eso no es posible, ¿no? Entonces hay un abandono muy fuerte en los penales femeniles. Y llevar este tipo de actividades, este tipo de talleres, donde no nada más se busca esta parte romántica, donde no nada más es como que mi idea de, bueno, yo voy y hago esto porque tengo mucha voluntad, se requiere más que la voluntad, mucho más que la voluntad para poder entrar a estos lugares. Son lugares horribles, son lugares espantosos, pero que sin embargo salen cosas muy interesantes, salen cosas, yo diría, hasta bonitas, pues, de los talleres. Recuerdo haber entrado al taller femenil, al penal femenil la primera vez. Yo no, había estado en una cárcel varonil, pero nunca en una cárcel femenil. Y cuando entro a la cárcel, entro un 15 de septiembre. Y esto sucede porque yo meto un proyecto para la cárcel femenil a un concurso estatal y lo gano. Y entonces yo, muy envalentonado, digo, pues claro, lo voy a lograr. Y llego al penal femenil, después de pasar muchos filtros, me encuentro en el patio a las chicas bailando y abrazadas, bailando, ¿no? Y lo primero que viene a mi cabeza es, o sea, ¿cómo me vería yo con mi compañero rudo, así todo asesino, bailando abrazados? Además, o sea, ¿qué van a decir de mí? Y eso es algo que, por ejemplo, con las mujeres no pasa, pero con nosotros, esos roles masculinos, dices, pues, ¿cómo me voy a ver yo ahí bailando con mi compañero, no? O sea, ¿qué me van a decir, no? ¿Cómo me van a tratar y cómo me van a maltratar? Y eso fue para mí muy impactante. Dije, aquí la cosa es totalmente distinta, ¿no? Y entonces nos juntamos, me las pasan a un salón para que yo pueda platicar con ellas, y pues yo doy ahí mi plática, soy muy sincero con ellas, porque el sistema penitenciario les dice, no tienen, aparte las llevan a fuerzas, no es que tú quieras, es que es a fuerzas. Y en ese a fuerzas, pues ya estás así como, o sea, ¿qué le oigo a este loco, no? O sea, ¿qué quiere? Porque además todos los que entran algo quieren, siempre quieren algo. Y entonces se quedan así como, ¿y este qué quiere, no? Entonces yo estoy ahí platicando con ellas y lo primero que les digo es, yo no vengo a ayudarles en nada, yo no ayudo a nadie, no puedo ayudarles. Es una situación en la que yo no les puedo ayudar, pero sí puedo compartir. Sí puedo compartir, y en base a esto de compartir, ustedes vayan al taller y si les gusta se quedan y si no, pues se van, o sea, no es a fuerzas. Y de repente el grupo fue muy grande y de repente se fue haciendo pequeñito y de repente otra vez se volvió a hacer grande porque no era a fuerzas. O sea, no es que que además el sistema siempre dice, bueno, es que si tú te portas bien, si tú vas al taller, vas a tener un beneficio en tu sentencia. Pues no quiero decir que es chapuza, pero es chapuza, o sea, no es cierto. Y yo no puedo crear un vínculo de confianza con personas que están tan vulnerables mintiéndoles. Entonces, yo no les digo eso. Me acuerdo que cuando les dije eso, la chica que estaba de reinserción social a mi lado me volteó a ver así como, ¿estás loco, maestro? ¿Cómo dices eso? Sí, por eso las traemos, por eso vinieron, porque creen que… No, pero es que yo no puedo entrar en ese juego de mentira, ¿no? O sea, tengo que ser muy franco, muy franco, porque se crean expectativas. Y esas expectativas, cuando tú estás en un estado de vulnerabilidad tan fuerte, pues son muy grandes, ¿no? Son muy grandes, porque no hay nadie que te ayude y el que dice que te ayuda es un mentiroso. Y te das cuenta, además, te das cuenta de eso. Y yo seguí dando mi plática y de repente volteo y veo sentada a una señora de lentes, a una adulta mayor, y me le quedo viendo y empiezo a ver a mi mamá. O sea, en mi mente yo dije, ¿qué le digo a mi mamá si estuviera en esta situación? Y para mí eso fue muy fuerte, muy impactante, porque yo seguía hablando muy dominador de la situación, pero en mi cabeza la figura estaba y me empezaba a lastimar demasiado, ¿no? Cuando salgo del lugar, pues obviamente que me derrumbo, me voy y me siento en un parque y empiezo a llorar y no me podía contener de lo que había visto, ¿no? De lo que yo sentía, de qué me diría también mi mamá a mí, ¿no? En esta situación. Y dije, no voy a entrar, ya no, o sea, no voy a poder porque no puedo entrar a este lugar donde hay tanta vulnerabilidad y pues yo derrumbarme, ¿no? Si yo puedo ser una pieza fuerte aquí,
pues me voy a derrumbar y eso no, creo que no le convendría a nadie. Bueno, pues tuve que tomar una terapia así, porque además yo estaba muy convencido, estoy muy convencido de lo que hago, me gusta, amo mi trabajo. Entonces tomé mi terapia y fui, y entonces ya la cosa iba yo como que un poco más sanado. A mí me sana también, como persona exprivada de la libertad, me sana ir a esos lugares y poder compartir mi experiencia con ellos, y eso también a mí me sana, es como una reciprocidad, yo doy, pero también ellos me dan. Y bueno, hemos logrado cosas muy interesantes en estos 9 años de estar en las prisiones, hemos hecho cosas muy interesantes, porque algunos de las gentes que ya han salido, pues son artistas, sí lo son, no se quedan en lo romántico, sí lo son, porque además los exponemos en lugares muy importantes en el país y en el extranjero, ¿no? Y entonces le damos voz a las personas que están silenciadas. Y esto hace un cambio. Este modelo educativo de arte hace un gran cambio en las personas. Y entonces, cuando me acuerdo bien que mi primera exposición que tuve con mujeres migrantes privadas de la libertad, hicimos una exposición que se llamaba Camino a la Libertad, en donde ellas nos contaban por medio de la imagen, más que de palabras, nos contaban por medio de la imagen, ese viaje que hicieron como mujeres migrantes y que además cayeron en una situación de privación de libertad, que además cayeron en la cárcel por acercarse al delito. Pero fue muy interesante ver que la mayoría la mayoría de las mujeres que participaron eran mamás, y muchas de ellas querían cambiar su vida y cambiar la vida de su familia, y que por robarse un bolillo cayeron en la cárcel. Si tú te robas un bolillo en el Walmart y te cachan, un bolillo, que te lo robas para comértelo, o sea, no es como robarte la televisión, ¿no? Te meten 5 años a la cárcel. No hay perdón, son 5 años a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con yo quise cambiar la vida de mi familia y por eso migré de la sierra, migro a la ciudad, pero no tengo que comer, no tengo trabajo, y se me ocurre meterme al Walmart, dejo a mis 5 hijos acá afuera, entro al Walmart, me robo unos panes y un jamón y me cachan y se perdió todo. Entonces pareciera que hay ahí algo como ambivalente, ¿no? Sí, pues, cometí un delito, si hay un delito, es un delito que se comete por hambre. Pero ¿qué va a pasar con ellos que se quedan? Porque por mí llega la patrulla, me llevan al Cerezo, me hacen un juicio que además dura como desde 1 año, dicen. He visto juicios hasta de 18 años donde la persona sale libre después de 18 años de cárcel. Entonces, es complicado. Por eso la situación de vulnerabilidad allá adentro es tan complicada. Y hay quien dice, bueno, es que hay muchos inocentes. Pues sí, ¿no? Pues sí. La presunción de inocencia en las cárceles mexicanas, el 70% de las personas que están ingresadas en un penal son inocentes por su presunción de inocencia, porque además así lo dice la ley. Lo que pasa es que el proceso es muy largo, ¿no? Y aparte también es muy corrupto el proceso. Parece que de repente la ley está hecha para el que puede pagarla y que para el que no, pues se tiene que torcer, ¿no? Y además hay un abandono de la familia muy, muy fuerte en ambos sentidos, ¿no? La otra vez estaba haciendo un grabado con una de las chicas y ella puso a unos niños agarrándose de una reja y ella se puso de espaldas y cuando me contó la imagen, pues para mí fue muy desgarrador, porque ella me decía, es que recuerdo, ella llevaba todavía actualmente 16 años en la cárcel, sus hijos que no crecieron ahí, pues fueron, cada que se los podían llevar, se los llevaban y ellos los vio crecer afuera. Y me dice, es que cuando mis hijos eran niños y venían a verme, a mí sí me gustaba verlos, pero para mí era muy difícil cuando se iban, porque ellos se agarraban de la reja y el policía los jalaba para podérselos llevar. Y cuando me platica eso, yo digo, guau, qué imagen tan potente, tan fuerte, ¿no? Qué difícil para una madre ver al policía jalando al niño de la reja para podérselo llevar, porque pues no puede estar ahí, no se puede quedar, ¿no? Entonces creo que esta parte repito, del proceso educativo
abre muchas cosas y te quita de ese rencor tan fuerte que tienes para la sociedad, ¿no? Porque no es quién me la hizo, sino quién me la paga. Porque hay muchos que piensan así, o sea, yo traté con mucha gente, con muchos delincuentes, y ellos decían, no, es que cuando yo salga voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo cómo me voy a meter a trabajar, no sé, a un Oxxo, si voy a ganar X cantidad, cuando voy y hago un asalto y me saco el triple. O sea, ¿cómo crees que voy a regresar a eso? Y me dice, como artista, ¿qué quieres que venda mis cuadritos? O sea, ¿cómo? Nadie me los va a comprar. Además vengo de la cárcel, ¿cómo me van a comprar mis cuadritos? Están horribles, ¿no? Es del lugar más horrible que pueden salir cosas. Pero salen cosas muy interesantes. Hicimos una producción que se llama La Lotería Penitenciaria de Cultura Comunitaria. Cuando hicimos esto, son 40 piezas hechas por hombres y mujeres privados de la libertad. Cuando hicimos estas 40 piezas y las presentamos por primera vez, se presentaron en Los Pinos, en el Centro Cultural Los Pinos. Y pasó algo muy padre, porque la Lotería Nacional nos habló, bueno, me habló a mí que soy el representante de ellos, ¿no? Me habló y me dijo, oye, queremos que tus boletos, que tus obras salgan en los boletos de la Lotería Nacional. Y dije, pues qué padre, ¿no? O sea, qué genial, qué chingón. La verdad es que para mí me pareció algo muy grandioso, ¿no? Todo el esfuerzo, todo lo que vas y compartes, pues tuvo un gran resultado. Porque además salimos en los boletos de la Lotería Nacional y se imprimieron 70,000 boletos que se vendieron en todo el país. Es la galería más grande del país y logramos, a lo mejor en ese momento, romper el estigma de las personas privadas y exprivadas de la libertad, que es la razón más importante del taller. A mí de repente me dicen, oye Andrés, ¿por qué no el juego de la lotería? Lo haces un jueguito y lo vendemos y sí, claro, por supuesto que tiene su parte comercial. Pero es muy importante no perder de vista que no se trata de lo comercial, se trata de lo humano, se trata de poder, cuando tú ves la obra, espejearte en la obra y decir, wow, la línea es muy delgada, muy delgada. O sea, ¿qué yo pensaría estando en la situación de una mujer privada de la libertad o de un hombre privado de la libertad? Y ahí haces una reflexión muy interesante. Logramos también, en esto de la reflexión, hicimos un juego de lectura de cartas, y es un juego que es un tarot, que bueno, lo presentamos aquí en el Centro de las Artes. Este juego del tarot parece como que fue echado al azar, pero lo hicimos, fue muy concienzudo, aunque no lo parezca, aunque parezca que en la cárcel no podríamos ser tan conscientes, ¿no? Pues hay gente muy mala ahí, ¿no? Entonces, como que conscientes. Pues yo llevo un tema ahí con mis compañeros de prisión, llevamos este tema y decidimos hacer un tarot canero. Y este tarot canero, primero no me dejaron meter las cartas de tarot al penal porque me dijeron que ese era un juego de azar. Y pues no es un juego de azar, ¿no? Es un juego de adivinación, pero no de azar. Y mi idea de poder meter las cartas era que las viéramos entre todos y ahí sacáramos la imagen. Y dije, ¿y ahora qué hago? Pues porque ya no me dejaron meter las cartas, pues lo que hice fue meter el libro del tarot, y lo leímos. Entonces, la verdad es que quiero confesar que qué bueno que no me dejaron meter las cartas. Fue un acierto, donde yo pensé que iba a ser muy complicado, fue un acierto porque entonces hicimos círculos de lectura y en base a lo que leíamos, hacíamos la imagen. Entonces nuestro tarot no es una carta como carta, o sea, no parece como una carta, pero sí describe las situaciones de la cárcel, las situaciones que vive la persona a través de todas estas imágenes de los arcanos, y todos son distintos. Y además el ejercicio estuvo padre porque puedes hacer la imagen a partir de la lectura y del diálogo comunitario, del diálogo entre todos, porque todos opinábamos y al final cada uno escogía una imagen y la hacía desde su imaginación porque no teníamos referencias de las cartas, y eso fue muy interesante. Pero además tiene un sentido muy padre, porque lo que hicimos es el tarot de Marsella.
Lo que hicimos con ese tarot fue, lo metimos a la cárcel y entonces lo reescribimos en la cárcel y le cambiamos toda la sustancia al tarot y al libro inclusive. El libro cuenta la historia de una persona y a través de esa experiencia de la persona, lees el libro y entonces puedes leer las cartas, que cada una de las cartas tiene un valor. Pero además, las personas, el grosso de las personas que están en la cárcel, su nivel educativo es la secundaria y la preparatoria. Pareciera que es la primaria, pero no, es la secundaria y la preparatoria. Entonces quiere decir que algo pasa en esa edad, algo sucede. Estamos buscando nuestra identidad cuando somos adolescentes, pero eso también nos hace vulnerables porque estamos buscando esa identidad y no sabemos muy bien hacia dónde arrimarnos. Y lo que sucede es que también puedes ser víctima de cualquier cosa, ¿no? De cualquier mala práctica. Y las malas prácticas, por lo regular, pues te llevan a la cárcel. Y entonces el tarot describe malas prácticas y no es tu futuro como decir, bueno, te voy a leer las cartas y vas a ver un gato negro que cruza la calle. No, 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 no. Te acercas a una mala práctica y vas a acabar en la cárcel, pero además está contado por quien vive la cárcel. O sea, es muy significativo, porque él es el que te cuenta a través de la imagen y a través del escrito, a través del libro, te cuenta de viva voz qué pasa cuando te acercas a las malas prácticas. Y entonces tuvimos toda esta grandiosa idea, la aterrizamos y empezamos a hacer las cartas y empezamos a llevarlas a las escuelas. Hicimos un programa piloto y empezamos a llevarlas a las escuelas. Y el resultado fue genial, ¿eh? Fue genial. Pasó algo muy, muy interesante, porque la primera vez que lo presentamos con chicos de una licenciatura, igual en educación, de una licenciatura en educación, allá en Querétaro. Y entonces estábamos en el salón y todos teníamos nuestras cartas y invitamos a una teatrera, la invitamos y se vistió de la muerte. En fin, lo hicimos muy teatral porque cabe lo teatral ahí en esta parte, ¿no? Pero de repente empezamos a leer el tarot y se fue la luz. Pero no lo planeamos, o sea, había energías ahí que se fue la luz, ¿no? Y todos se quedaron así como, ¿qué pasa, no? Porque aparte ella estaba toda vestida de negro y es muy delgadita y todos empezaron así como a asustar. Bueno, pero llegó la luz, seguimos en la lectura del tarot y se volvió a ir la luz. Y entonces ya todos dijimos, no, pues ya aquí hay algo, ¿no? O sea, o lo están haciendo a propósito o algo pasa, ¿no? Entonces cuando la llevamos a la escuela, pues también resultaron cosas, ahí ya no fue que se fuera la luz, sino ahí entró la reflexión. Y entonces a partir del juego empiezas a reflexionar. Y empiezas a reflexionar con los jóvenes que están en su adolescencia y ellos hacen una reflexión muy interesante, muy, muy interesante a partir y a través del tarot. Entonces no fue como un juego que dijimos, bueno, vamos a hacer un tarot y a ver qué sale, ¿no? O sea, lo fuimos aterrizando y lo fuimos pensando y lo fuimos llevando a que fuera, inclusive lo que está escrito, no lo puede, bueno, no es para un niño, ¿no? No es para un niño de primaria. O sea, sí nos enfocamos bien y tuvimos también grandes resultados con el tarot. Obviamente que no hubo dinero que nos alcanzó para poder hacerlo ya en un juego, porque nuestra intención era regalarlo en las escuelas secundarias del estado. Pero ya no lo logramos, seguimos en la lucha, creo que lo vamos a lograr, creo que alguien en algún momento nos va a poder apoyar y lo vamos a poder meter, porque además buscamos el apoyo, por ejemplo, con la Secretaría de Educación. Y nos dijo, claro que sí, todo muy padre, nos juntaron en un lugar muy bonito y todo era muy padre, ¿no? Pero cuando llegó el sindicato de maestros, las cosas cambiaron, porque entonces el maestro dijo, claro, yo por supuesto que doy ocupo una hora para la reflexión, porque además está diseñado para que sea, que sea preventivo, para la prevención del delito. Y quiero decirles que en nuestro estado tenemos una oficina especializada en la prevención del delito. Trabajo con ellos, ¿no? Claro, no les voy a echar tierra a mis amigos, pero es complicado eso de la prevención del delito, ¿no?
Parece como muy suntuoso el nombre, pero en la realidad no es tan así, ¿no? Yo creo que a ellos les gusta mucho repartir cobijas y cosas de esas, excepto para lo que están diseñados, ¿no? Entonces, fue muy padre porque el maestro decía, bueno, claro, yo puedo ocupar 1 hora de mi tiempo, pero me la van a pagar. Y pues sí, o sea, claro que pues, tiene que ir pagada, ¿no? O sea, ¿cómo? Y ahí fue donde nuestro proyecto, porque obviamente pues no había dinero con qué pagarles. Y fue complicado seguir este proyecto. Sin embargo, seguimos, no quitamos el dedo del renglón, porque está hecho en el lugar más horrible, con una causa súper padre y contado la prevención del delito, de que vive el delito porque está ahí encerrado y además, pues seguramente cometió algún delito y seguramente él nos puede, ¿quién mejor nos puede contar? Porque a lo mejor alguien que no ha cometido un delito, alguien que no ha estado en una situación de privación de libertad, pues puede hablarnos también de esto, ¿no? Pero qué mejor y qué interesante que la persona que comete el delito pues nos platique acerca del delito y se lo platique a los jóvenes. Eso es muy interesante, que se los pueda platicar a los jóvenes. Entonces, ha sido un camino muy padre, muy interesante, desde el mismísimo principio que logramos hacer este primer taller en Oaxaca, en México, pues cuando estuve en Querétaro, cuando regreso a Querétaro, después de mis años universitarios, cuando regreso a Querétaro, pues yo ya tengo un proyecto, yo ya salgo con un proyecto de vida, yo ya salgo con un proyecto que además vi que funcionó, llego a Querétaro y empiezo a hacer gestión para poder entrar a ese lugar, ¿no? Y obviamente que la primera que me reclama es mi esposa y me dice, ¿estás demente o loco? O sea, ¿cómo es posible que vienes de ese horrible lugar y no quieras salir? O sea, quieras regresar. Pero es que a mí me marcó el lugar, o sea, vi cosas espantosas en ese lugar, vi abusos espantosos en ese lugar y me di cuenta que la única forma de salir de ese lugar y de salir bien de la cabeza es con la educación artística, pero sincera, porque vi muchos talleres llegar y quitarle cosas a la gente, usar a la gente para que ellos fueran los que brillaran y la gente nunca brillaba, nunca se hablaba de ellos. Inclusive en muchas de las exposiciones que tenemos siempre ponemos el nombre o el apodo. Hay veces que no lo podemos poner porque nos lo restringe el sistema nos dice no, por cuestiones de pues no sé de qué, ponen pretextos y entonces no puede salir el nombre del artista. Y es importante darle ese reconocimiento. No necesita decir sus apellidos, con el apodo, el Piojo, con eso basta, porque la gente que está a su alrededor lo ve. Es muy padre cuando hacemos una exposición y llega la familia, llega la mamá con los hijos de la chica que está en prisión y ve la obra y los hijos dicen inmediatamente, mi mamá es una artista, o sea, ya no es una criminal, ya cambió el contexto, ahora es un artista. Y entonces cuando sale, pues ya sale como artista. Y lo padre de estos talleres que nosotros damos es que también los damos afuera, o sea, es todo un proceso de reinserción, no nada más adentro, sino que también afuera. Y afuera entonces cuando van a las exposiciones, que las podemos llevar a las exposiciones, pues ellas te cuentan. Digo, a mí me hubiera encantado que viniera una de mis amigas, porque ya se volvieron mis amigas, ¿no? A platicarles qué siente ella cuando está su cuadro acá atrás, su familia la está viendo, y qué siente ella, cuál es su nueva expectativa. Eso está súper interesante. Y tuvimos una plática en la UNAM, allá en Querétaro, donde logramos, primero hicimos una publicación que se llama 1000 historias, algo así, no recuerdo bien la publicación, pero lo padre de esa publicación es que logramos vía web que las chicas que ya están afuera, porque además muchas de las chicas que salen no salen totalmente libres, salen con una, se llama libertad anticipada, pero salen después de 16 años o de 18 años con una libertad anticipada.
Entonces quiere decir que todavía, sí, están libres, pero todavía tienen que estarse reportando, que ir a firmar. Entonces logramos que ellas platicaran con chicas privadas de la libertad de Ciudad Obregón, del penal de Ciudad Obregón. Y fue un encuentro padrísimo, porque ella les platicaba qué les esperaba acá afuera si seguían de alguna manera en esta educación artística. Allá no es grabado, allá se da literatura y escriben libros. Y entonces compartimos esta publicación, ellas escribieron y nosotras fuimos las que le pusimos imágenes a los libros. Entonces fue algo muy, muy padre, muy sensible además, porque ella les decía con mucha emoción, es que, o sea, no se derrumben, ¿no? O sea, no se derrumben, ustedes pueden, y crean que si siguen con estos procesos de reinserción, cuando estén acá afuera, va a ser diferente. Las cosas cambian acá afuera. No para todos, lamentablemente, no para todos. Pero, por ejemplo, yo tengo a 8 mujeres exprivadas de la libertad en mi taller, y esas 8 mujeres cuando salieron iban todos los días iban, ¿no? Y de repente empezaron a faltar, y yo decía, ay, no entendía, ¿no? Decía, ¿qué estará pasando? O sea, ya no somos amigos, ¿qué pasa, no? Pues claro, tienen que trabajar, claro, tienen hijos, tienen que trabajar, tienen que mantener a sus hijos, pero ¿qué creen? Que lo mejor es que ya estaban trabajando y por eso no venían, y para mí eso dije, ¡guau! Cuando lo logré comprender, dije, eso se trata esto, de eso se trata, de que tú tengas tu reinserción social, pero no nada más con la sociedad, que sea también laboral, porque necesitas trabajar para poder alejarte de esos círculos de violencia en los que viviste, para que eso funcione, para que no te vuelva a atraer, ni no vuelvas a tener que caer en ese lugar tan espantoso, ¿no? Y ha funcionado, y a mí me da mucho gusto. Hace una semana, una de las chicas le dieron su total libertad. Y pues lo aplaudimos, lo festejamos, le dije, no sabes, ella lloraba y me decía, es que, profe, usted tuvo mucho que ver. Le decía, bueno, gracias, es un cumplido para mí, pero la que lo hizo todo fuiste tú. Porque además yo no puedo ayudarles en un proceso judicial. O sea, a mí se acercan y ella, por ejemplo, se acercó en algún momento y me dijo, es que ya no puedo, no sé si ir a derechos humanos, no sé qué hacer. Mi abogada, solo me ve la cara. Cuando llego con la jueza a mi última sesión, la jueza me dice que para la siguiente semana, y para la siguiente semana, y para la siguiente semana, y yo ya estoy desesperada. Pasa algo también, a ella yo creo que le pasó algo interesante. Ella estaba libre, ella estaba acá afuera, pero para ella era muy importante ya tener su libertad. Y sí es importante, porque no lo puedes echar en saco roto, porque ese papelito te vuelve a meter. Si tú haces caso omiso de eso, te vuelve a meter, o sea, te vuelven a buscar y te vuelven a meter. Y ahora sí ya no hay chance. Entonces sí, para ella era muy importante, pero yo le decía, es que te estás como acelerando, ¿no? Es que ya no aguanto, o sea, ya van 3 veces que me suspenden la audiencia y que me mandan a otro día. Y le digo, pues tienes que aguantar, porque no es tan fácil, tienes que ver que no es tan fácil esto que estás pidiendo. Pero ya está afuera, y si le dieron una libertad condicional es por algo. No es como para que se la quiten, sino es para que se la den. Lo que pasa es que el sistema te hace sufrir, ¿no? Claro que te hace sufrir, ¿no? Y además, si puede pedirte algo a cambio, pues te lo pide, ¿no? Y son descarados y muy corruptos, ¿no? Pero ella no tiene la posibilidad, entonces tiene que aguantar. Me dijo, oye, acompáñame a Derechos Humanos, vamos a Derechos Humanos y ayúdame. Y le digo, es que mi estado es muy represivo. Muy represivo. Y le digo, es que si vas a derechos humanos probablemente no resulte. ¿Pero cómo si no resulta? Y no fue a derechos humanos. Y ganó. Y hace una semana me dijo, ya soy libre, ya estoy feliz, ya no me estaba enfermando, se me estaba cayendo el pelo. Pues claro, porque todavía está en un estado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Y ella expone en grandes lugares, expone con nosotros, es el cambio que ha habido en su vida,
es muy interesante. No se acerca nuevamente al delito porque ella pues estuvo 18 años no de gratis, ¿no? O sea, sí traía un delito muy fuerte. No, eso yo no lo platico con ellos porque no es que no me interese, sino que no puedo hacer nada. Si me lo cuentan, pues los escucho, pero yo no puedo ir con un abogado, yo no puedo hacer eso. Tengo un adulto mayor que salió hace como 3 años, que vive en situación de calle. Y es un gran artista, o sea, expone en lugares muy importantes, vende en galerías importantes en Querétaro, porque él ya vende sus grabados, pero vive en la calle. Y es un adulto mayor que su familia no lo quiere, ¿no? Es la tercera cárcel en la que está. O sea, él también se ha ido ganando todo eso, ¿no? Pero vive en situación de calle. Y yo de repente pues, me va a visitar al taller y lo invito a comer, ¿no? Pero pues no lo puedo invitar a mi casa a dormir. O sea, hay una barrera que hay que poner porque no, hay cosas que puedes y hay cosas que no puedes. Y si tú formas expectativas con una persona en estado de vulnerabilidad fuerte, pues puede que en vez de hacerle como un bien, pues qué tan bien le estás haciendo, ¿no? A mí de repente me pasaba mucho que entraba al taller y llevo gubias que son punzocortantes a la cárcel y que son armas blancas. Y muchos me preguntan, oye, ¿y cómo le haces para meter eso? Bueno, pues sí, o sea, como tengo muchos permisos, obviamente tengo un policía ahí que nos vigila un rato, empieza como que a agarrar confianza y de repente se va y la cosa se transforma, ¿eh? O sea, cuando no está él ahí, la cosa se transforma, o sea, ya hay más veracidad en las cosas, ¿no? O sea, ya son diferentes, pero tampoco son tontos, ¿no? Tampoco son tontos, entonces no se hacen daño, ¿no? Con las gubias, pero lo que sí quieren es robármelas. Eso sí me lo quieren robar, ¿no? Y todo lo que puedan me quieren robar, ¿no? Y yo les digo, pues puedes llevártelo, son para ti. O sea, yo las traje para ustedes, ¿no? Nada más que lo que va a pasar es que si a ti te agarran con esto el oficial, te van a meter al castigo. Y entonces sí vengo a hacerte el paro o vengo a joderte, ¿no? Y es una línea delgada, porque además creas vínculos. Yo soy un humano, ¿no? Y cuando estoy enfrente de otro humano, que además lo veo vulnerable, y en el que yo hago un espejo porque me veo ahí, o sea, yo pasé por eso, conozco lo que sucedió, pues ¿cómo no voy a hacer un vínculo contigo, ¿no? ¿Cómo no voy a ser sincero contigo? Y entonces, si realmente te ayudo, o sea, si realmente vengo a compartirte algo, o vengo a que te castiguen, ¿no? Y entonces el otro no es tonto, ¿no? Y dice, oh, bueno, pues claro, ¿no? O sea, claro, mejor no. Digo, porque además yo entro y salgo, pero tú te quedas. Y entonces si tú te robas algo, pues el único que la va a pasar más mal eres tú. A mí a lo mejor ya no me dejan entrar, pero lo más seguro es que a ti te castiguen. Y el castigo, pues es castigo, es la cárcel adentro de la cárcel. No nada más es un hacinamiento, así que voy a estar ahí solito en un cuarto. No. Cuando nosotros entramos a la cárcel, nos volvemos los ojos, observamos todo, vemos los abusos, vemos todo, del pequeño lugar en donde nos dejan entrar. Y te das cuenta de todo. Y sabes que el castigo, porque en mi taller tenía un tatuador y el tatuaje está prohibido en la cárcel, pero pues deja dinero, es un trabajo al final de cuentas. Y entonces él tatúa y ya no le importa que lo manden al castigo, pero se pasa 3 meses en el castigo. Y yo me pregunto, o sea, ¿sí valdrá la pena? Pues claro que sí vale la pena. Me dice, claro, profe, que vale la pena. Yo me gano 300 pesos en un tatuaje, sí me voy 15 días, 3 meses al castigo, pero allá también tengo mis camaradas, ¿no? Y yo ya llevo 300 pesos. Y eso corrompe a cualquiera en la cárcel, a cualquier, y de los uniformados me refiero, ¿no? Los corrompe. Y entonces, pues parece que llevas una vida bien, ¿no? Pero el castigo, o sea, te deja mal. Yo cuando conocí el castigo en la cárcel de Oaxaca, que es muy diferente a la de Querétaro, el castigo estaba como de este alto y era un cuartito como de 5 por 5, donde había 20 personas. Y además
además de que había 20 personas ahí, pues estaban los peores de los peores, ¿no? Pues ahí se distribuía la droga. Entonces ahí o sea, no salías bien por nada, porque ahí te robaban, te manoseaban, bueno, ¿qué te digo? O sea, era el peor lugar en donde caer. Con los derechos humanos el castigo cambió. Dicen que ya no existe el castigo, que ahora es otra cosa y le ponen ahí un nombre técnico, pero derechos humanos entra donde el sistema quiere que entre, no entra a otro lugar. Entonces sí son vigilantes, pero de lo que se ve ahí, como muy encimita, ¿no? Pero cuando tú entras como docente, sí te logras dar cuenta de todo, porque además empieza a haber confianza y te lo platican. Y cuando te platican qué es el castigo, dices, wow, que es el peor lugar en donde puedo caer, ¿no? Porque además hay otro que no nada más es el castigo, hay otro en el que si yo llego con un problema de adicciones, me meten a un anexo dentro de la cárcel. O sea, si el anexo acá afuera es terrible, imagínate el anexo dentro de la cárcel. O sea, por supuesto que te violentan, por supuesto que te maltratan, por supuesto. Y además, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir, es en nombre de Dios. Porque es cristiana la cosa ahí, quien auspicia esos lugares, pues es la iglesia. Y entonces eso está terrible, porque como que en nombre de Dios, y aparte te ponen a rezar hincado desnudo y golpeándote y amarrado, y para que se te salga el demonio de la droga, ¿no? Entonces son lugares muy... y aparte cuestan, porque si yo tengo a un hermano en situación de cárcel, y aparte tiene esa situación, pues a mí el sistema penitenciario me dice, pues hermano, también usted tiene que pagar, ¿no? Y hay que pagar para entrar a esos lugares. La cárcel todo cuesta, el agua cuesta. Me acuerdo muy bien que se iba el agua ciertos tiempos en la cárcel allí en Oaxaca. Y entonces pues la única que había era o no bañarte durante un tiempo prolongado, además muchísimo calor, todos olíamos horrible, pero para poder bañarte tenías que comprar un garrafón de agua. Entonces podías comprar tu garrafón de agua, pero si comprabas el garrafón de agua y pasabas enfrente de todos con tu garrafón de agua, pues imagínate, ¿qué te decían? O sea, ¿quién te crees privilegiado? O sea, ¿cómo que te bañas con agua electropura? O sea, ¿qué te crees? Pues porque no, aparte no había de otra, ¿no? El agua era carísima. Si nosotros teníamos que llenar un tinaco, pues nos cobraban la pipa. Y aparte no había de no cooperar, es que yo lo tengo, ¿no? Y no cooperas, no, cooperas porque cooperas, ¿no? Y ahí viene una parte del trabajo forzado, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes han visto unas bolsitas de plástico tejidas, que se hacen la mayoría en la cárcel. Una bolsa de esas, por tejer una, te dan 20 pesos. Yo he visto esas bolsas en el duty free, en aeropuertos, en más de 2,000 pesos. Y están bonitas, o sea, no lo dudo. Están muy bonitas, pero hay que ver ahí el origen de la bolsa. Es una bolsa que esclaviza, porque además te pagan 20 pesos, pero entonces es un módulo lleno de personas que hacen bolsa, que todos son heroinómanos, y les pagan con heroína. Entonces imagínate esas situaciones. Por eso de repente eso del trabajo en maquila tiene sus cosas escabrosas. El balón de fútbol se hace mucho en las cárceles, el balón que es cocido. Por el balón te pagan 1 peso por cada balón. Y te lo pagan con droga. Entonces me pregunto quién será el dueño del negocio. Pues ahí se los dejo, ¿no? ¿Quién será el dueño del negocio del balón? La maquila. La maquila tiene algo interesante, ¿no? O sea, soy yo que voy y le hago playera, por ejemplo, ¿no? Y quiero que salga toda confeccionada de ahí la playera, excepto la tela yo la llevo, ¿no? Y se da mucho en los reclusorios femeniles. Y tienes 50 máquinas de coser y todas cosiendo y haciendo etiquetas, todo la manufactura. Pero obvio no hay seguro social. Obvio, si me enfermo, pues el doctor, la mayoría de los penales cobran porque vayas al servicio médico. Es un derecho, pero tienes que pagar. Y la otra es que te paguen, porque yo no puedo llegar contigo directamente y pagarte, contigo preso no puedo llegar y pagarte. O sea, yo no puedo meter dinero a la prisión.
entonces tiene que pasar por el sistema. Y el sistema, pues obviamente que cobra un impuesto, pues ¿cómo va a ser gratis? Yo te cobro un impuesto. Y entonces resulta que el sistema les paga cada que quiere o ni les paga. Esa es una parte. Y la otra es, bueno, si es un programa de reinserción social, pues ¿qué pasa si yo salgo? Me imagino que me vas a contratar. No, ¿cómo te voy a contratar si tienes antecedentes penales? Entonces tienes esa subjetividad de sí, ayuda, sí, será que sí, o medio, a lo mejor te ayuda a pasar el rato, ¿no? Pero en realidad no te resuelve nada, porque la cosa es qué va a pasar acá afuera, o sea, ¿dónde está esa reinserción de la que tanto se habla y que parece que no existe? Entonces son bien importantes estos procesos y todo pues se va por medio de la educación. Bueno, ya les platiqué muchas cosas, ahora que el diálogo sea para acá. Por favor, si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza, venga, la vamos a resolver. ¿Les parece? Bueno, mientras piensan su pregunta, le quiero hacer un comentario a Andrés, que nosotros en la MIDE intentamos buscar cómo intervenir, desplegar un dispositivo pensando en el bien común. Y creo observo que nos has dado algunas pistas. Y una de ellas, yo puedo observar que es intervenir desde nuestra implicación y observar las experiencias de vulnerabilidad que nos posicionan en el deseo de intervención. O sea, mirar en nosotros algo que a lo mejor está roto, algo que queramos sanarnos, pero también que al hacerlo podamos contribuir a que otros sanen, o en conjunto buscar otro camino menos doloroso, ¿no? Eso. Y también le quería preguntar, si me permiten, que mencionas que dentro de los penales hay diversos talleres de oficios, ¿no? Como nos cuentas, los balones, las bolsas, etc. Y sin embargo el taller de gráfica moviliza subjetividades, porque dices, yo también me curo cuando estoy en el taller. ¿Qué elementos potencian el cambio de realidad en el taller de gráfica canera? ¿Cómo el arte aporta o no a esos cambios? ¿Por qué desde el arte? Bueno, mira. Aporta demasiado porque además creemos que el arte y la cultura son herramientas educativas además que pueden liberar muchas cosas en ti. Entonces sí hay grandes cambios como este que les mencionaba, ¿no? Pues yo soy un ejemplo de eso, ¿no? O sea, yo me profesionalizo en el peor lugar que existe, porque es horrible. O sea, la otra vez fui a un congreso y uno de mis compañeros decía, es que yo estoy agradecido con Dios por haber estado en ese lugar. Pues qué horrible ha de haber sido tu vida para... Y seguramente que sí, pero creo que eso es muy romántico. Y no es el peor lugar. Y entonces, del peor lugar, lograr salir ya con un proyecto de vida, que además, déjenme contarles que yo vivo del grabado, o sea, yo vivo de ser artista y vivo de dar talleres, no tengo otro trabajo, me enfoco 100% en lo que hago. Y entonces yo ya salí con un proyecto, y ahí fue ese motor que me cambió, ¿no? Porque salí destrozado de ese lugar, ¿no? No sabía si iba a llegar a casa y iba a encontrar a mi familia. Mi familia me hablaba, nunca perdimos la pista, pero yo dejé a mi familia en un estado de vulnerabilidad muy fuerte. Y fue mi culpa, no le puedo echar la culpa a nadie. Sea inocente o culpable, que ya ni me interesa, ¿no? Pero dejé a mi familia desprotegida. Entonces, ¿cómo voy a llegar con mi familia? ¿Será que sí mi esposa me vaya a recibir con los brazos abiertos? ¿O eso que me dijo te quiero es nada más por no hacerme sufrir? Pero yo ya llevaba un proyecto de vida y salí hasta con dinero en la bolsa de unos grabados que vendí. Entonces sí hay un cambio, cambia totalmente tu perspectiva, te da razones para seguir adelante y se vuelve un motivo para vivir y un motivo también para compartir, porque yo cuando salí de ahí pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Y por ahí hay un dicho que dice, pues si te caen limones, haz limonada, y pues yo hice la limonada, ¿no? Y dije, lo voy a hacer con esta herramienta nueva, ¿no? O sea, tengo que ser una nueva persona.
y salí siendo una nueva persona, ¿no? Cambió mi vida por completo y estoy convencido que muchas de las personas a las que tocamos en el taller cambia su vida. Y es un cambio primero momentáneo y después se vuelve un cambio total, ¿no? Un cambio de vida, te da otras perspectivas y además te aleja de las malas conductas, porque ya sabes, lo viviste en carne propia y sabes que es bien fácil entrar a ese lugar sucho y es casi imposible salir. Entonces sí, claro que marca un cambio. Hay proyectos que te decía, ¿no? Hablé de los de la maquila, pero hay proyectos, por ejemplo, en Querétaro está la primera escuela de iniciación artística del IMBAL, dentro de una prisión. Pues yo tengo mis dudas, la verdad, no les quiero echar a mis amigos del IMBAL, pero tengo mis dudas porque sí pasas 3 años en la escuela de arte, pero sales solamente con un papelito así, ¿no? O sea, no es que salgas y tengas una certificación donde vas a encontrar un trabajo como maestro, ¿no? O vas a encontrar un trabajo como artista. Y entonces eso es donde a mí se me hace romántico. Sí está padre, claro, me entretengo, paso mi tiempo, pero no hay una acción posterior, ¿no? Y eso pues también creo que sucede con el taller, ¿no? Con Gráfica Canera sí tienes esa expectativa. Sí hay, porque además la ves en las mismas personas que participamos ahí, se notan, ¿no? Y creo que ahí es donde hay un gran cambio a partir de la educación, a partir de la educación totalmente. ¿Alguien más tiene lista su pregunta? Mine. Gracias. Hola, Andrés. Mucho gusto y muchas gracias por esta conversación que abres con nosotras, con nosotros, porque sí, me parece, como decía Natalia, hay un montón de provocaciones en esta experiencia que nos compartes de manera muy generosa. Y yo pensaba que no es la pedagogización del arte, sino esta experiencia colectiva del arte, pues, porque pensaba, como nos decías, la cárcel como el peor lugar, ese peor lugar que produce horror, un horror que rasga, y el arte no como pedagogía, no pedagogizando el arte, sino el arte como experiencia colectiva, porque me parece que tú nos hablabas del arte como experiencia colectiva, que al mismo tiempo es propia, ¿no? De cada una, de cada uno, y pensaba que esa experiencia colectiva del arte va formando ese tejido para cicatrizar, ¿no? O sea, es como este asunto de la metáfora de la cicatriz, como nombras tú la conversación de hoy. Entonces yo decía, claro, la cicatriz es una rasgadura primero y luego hay un proceso inflamatorio, ¿no? Que duele horrible, pero que es necesario para que se coagule la sangre y se empiece a producir, lleguen los linfocitos T y limpien de bacterias y esas cosas. Y entonces yo pensaba cómo creo que es la experiencia colectiva del arte, ¿no? La que tú nos presentaste hoy en tu conversación. Y entonces pensaba yo, ¿qué se cicatriza? ¿De qué están hechas esas cicatrices cuando las rasgaduras están hechas de horror? No sé, ¿y qué lugar juega la esperanza? Si ese arte colectivo también está lleno de esperanza. No sé, pensaba yo como en esas cosas. Y bueno, como para si nos quieres comentar, y también pensaba y decía, la escuela, ¿qué tanto producimos sufrimiento también? Okay. Igual la escuela no es ese peor lugar, pero igual pensar cómo la escuela de pronto en cualquier espacio, a cualquier nivel,
produce sufrimiento también. Y entonces nosotros como educadoras, educadores, pues mantener la pregunta sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra práctica. Eso, muchas gracias. Y muchísimas gracias. De verdad estoy muy conmovida. Gracias. Bueno, en esta parte de las cicatrices, bueno, son varias, ¿no? O sea, desde un niño que está cerca de la violencia va generando estas cicatrices, ¿no? Y es violentado a veces por todo a su alrededor, ¿no? Él a lo mejor lo desconoce, pero es violentado. Y va creciendo y va teniendo esas cicatrices y además se empieza a volver también formador de heridas a otras personas, ¿no? Y eso de repente lo lleva a esta situación de, ya cuando crece, bueno, y a veces no, porque he entrado de menores infractores y es terrible, con los adolescentes, trabajar con adolescentes que además son infractores y que además saben que no les puedes decir nada, como si fueran de azúcar, pero de un azúcar así agria, ¿no? Porque traen delitos fuertes. La mayoría de los chicos traen delitos muy fuertes, de secuestros y asesinatos. Entonces, esas cicatrices que se fueron haciendo, esas heridas que se fueron haciendo, detonan a ese niño violento. ¿Cómo es esta parte de la cicatrización? Como yo lo veo, por ejemplo, en mi ejemplo, es cuando yo voy y comparto con ellos, yo también me empiezo a curar, porque me veo en el otro. Para mí, lo que me hizo que detonó el que yo me dedicara a esto, es que un día estaba tomándome un café, porque tuve el privilegio, como trabajaba, como hacía arte y vendía mis piezas, pues tenía el privilegio de tomarme un café en la mañana con una concha o un pan. Y me estaba tomando mi café y a mi lado estaba un chico de los cosebalones, que son adictos y que muy rara vez los ves en el patio, estaba sacando comida de la basura y se le estaba comiendo lo que podía comerse, ¿no? De la basura. Y a mí eso me impactó demasiado, me impactó muchísimo. Y entonces dije, yo tengo que hacer algo para que esto cambie, pero que cambie a través de mí. Porque pues, sí, yo le compartí mi pan y qué padre, pero yo estaba con mi cicatriz, con mi herida abierta. Y eso, el poder hacer algo cuando salí de ese lugar y poderlo compartir, a mí me sana. Mi cicatriz es como si me echara cremita y me sana. Y sano a través de las personas. Y las personas, yo no sé si sanan, porque yo no soy un sanador, pero sí noto cambios en ellos. Los veo, los palpo. Y creo que ahí va la respuesta a la cicatriz que se hace, cómo la va sanando, porque el arte, pues, el arte y la cultura te ayudan a cambiar tus pensamientos. Te ayudan con solo verlo, a lo mejor no tienes ni que leerlo, ¿no? Con tan solo ver un libro, porque no les platiqué, pero yo llevo bibliotecas a los centros penitenciarios, bibliotecas muy enfocadas en el arte. Y no necesitas leer el libro, con tan solo verlo, ver las imágenes, eso va cambiándote. Eso te va cambiando y ahí vas sanando tu herida, porque quien llega con una herida muy fuerte de que yo lo demandé por X delito, pues cuando salga, o sea, se pasa 3 años, 4, 5, 6 en la cárcel, pues imagínate cómo sale, si no tiene un proceso de reinserción, si no se cura, pues va a querer salir a darme chimbumba. Y sanar la herida, pues ya cuando sales ya no me importa, ya hasta logré darle la vuelta a eso que tanto me estaba atosigando, ¿no? Estoy ahí y a lo mejor mi mujer me abandona, ¿no? Y se va con otro, ¿no? Y que además conoció ahí al lado a mi compa que ya salió y se va con él. Pues yo quiero salir y matar a mi mujer. Y estos procesos, sanar la herida, ya cuando sale ya mejor le dices, qué bueno, hiciste bien porque yo era una persona malvada. Entonces te va sanando, ¿no? Y en mi experiencia así es como yo he logrado poder sanar muchas cosas, ¿no? Yo creo que si hubiera venido aquí un año después de haber salido estaría chillando. No hubiera podido contenerme, porque yo creo que ya me he curado mucho, pero me gana también, porque somos seres humanos.
O sea, es muy importante saber que son malvados, que son malos, pero son seres humanos. Y de repente, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero yo veo fundaciones que protegen al perrito de la calle, pero a los niños que se los lleve el diablo. Y no está mal, o sea, no está mal proteger al perrito de la calle, pero somos humanos, o sea, eso es muy importante, no perder nuestra humanidad, porque entonces vemos al otro de otra manera, lo vemos diferente y no es así. Y bueno, espero haber respondido la pregunta. Ok. Sí. Sí, aquí, gracias, maestro Andrés. Con esto último que platicaba de llevar libros de arte a los reclusorios, me hizo pensar en Francisco Toledo también, ¿no? Y creo que usted hace honor a su maestro también haciendo estas cosas, y le agradezco mucho todo lo que nos ha contado, y me hizo pensar en este lugar de la reclusión, decía, como abandono, además de horrible, y cómo entonces estas heridas que son individuales, pero que se comparte porque todos allí están heridos, y en el proceso de cicatrización, si es que hay una cicatrización también colectiva en el arte, ¿no? Aunque cada uno no sé qué expresa en sus imágenes, no sabemos exactamente nunca, ¿no? Creo que el que lo crea tampoco lo sabe del todo, pero, y ya iba la pregunta, me llamó mucho la atención esta creación a partir de un texto y cómo crean lo del tarot, las imágenes del tarot. Me pareció súper interesante porque entonces es una imagen que trata de expresar eso, como lo que decía un poco Mine, que en esa experiencia, ¿qué tanto se entrelazaban esas heridas para construir algo colectivo? Esa en particular también me llamó mucho la atención, cómo se dio esa construcción colectiva y quizás cicatrizar colectivamente también esas heridas. Gracias. Yo llevé el tema, ¿no? Llevé el tema, varios temas, y de esos, porque yo quería hacer un juego que sirviera de algo, que no nada más se quedara en el juego, ¿no? Ya habíamos de alguna manera hecho uno, que era un juego de lotería, que se quedó como en esa parte del juego, ¿no? Pero ahora quería que también pudiéramos, a través de esa herida, contar qué es lo que estamos viviendo ahí, pero también a quién porque se lo podemos contar al público, bueno, se lo contamos al público en general, ¿no? Pero en este caso también se lo queríamos contar a los que están casi a punto de cometer un delito, ¿no? Y de esa manera también poder sanar en lo colectivo, pero yo también, ¿no? Abro mi herida a través de esta lectura que hicimos, y no es que yo dijera, bueno, tú vas a ser el ahorcado, tú vas a ser a la estrella, sino que cada uno escogió lo que quería representar a través de él mismo, ¿no? De qué yo les quiero contar, que no me había dado cuenta, pero que me muero por contar. Y algo también que sucede es que no se cuenta con queja. O sea, yo no me estoy quejando del sistema, no me estoy quejando del policía, no me estoy quejando de la sociedad, al contrario, quiero decirles mi experiencia en esa herida que tengo, contarle a alguien para que no le suceda lo mismo. Y eso es como lo fuimos llevando, ¿no? A través de la lectura, porque además es un libro muy grandote. Entonces nos tardamos mucho, prácticamente fue 1 año y medio de poder lograrlo, hasta tener las piezas impresas, ¿no? Porque además yo tenía que salir e imprimirlas, porque en el lugar no teníamos con qué imprimirlas. Entonces fue muy interesante que a través de varios diálogos, de que además somos, vaya a decir algo raro, pero éramos distintas mentes criminales, hablando del crimen y hablando de la violencia, y todos teníamos distintas formas de ver las cosas, ¿no? Había gente muy violenta, ¿no? Porque además es muy, o sea, no era de tú entras o tú no, o sea, yo no lo decidía, ¿no? Primero yo no lo decidía. Pero segundo, yo tampoco era de que, pues a ti te veo bien criminal, tú no entras. No, vente, cuéntanos, porque tú también te vas a sanar. Si lo cuentas, te vas a sanar.
Y puede que en una de esas pues ya no vuelvas a regresar a la violencia, ¿no? No, no con todos funcionó, no con todos funciona, pero con 3, 4, bueno, con las personas que hemos tocado y que han tenido esta historia yo la llamo historia de éxito, con eso yo tengo pagado todo. O sea, yo digo, no sabes, qué bien me siento. Y es muy en lo personal, ¿no? Porque tampoco es que yo me sienta bien, porque la ayuda, ya ves que en un principio dije, no, eso de la ayuda no me gusta la palabra, ¿no? Aunque a veces cabe, pero lo hiciste tú a través de esta comunidad, a través de lo colectivo, ¿no? A través de curarnos nuestras heridas en colectivo, logramos curarnos las propias. Y no sé si respondí la pregunta. Ok, super. ¿Tú querías estar? Hola, igual sumarme a los agradecimientos y híjole, yo me ponía a pensar, ¿no? De repente como el asunto, reflexionábamos aquí con Saúl, ¿no? De rasgar, ¿no? La herida, ¿no? Como de repente está todo el tiempo y luego la cicatriz y luego se sigue rasgando en el grabado, ¿no? En el grabado, para poder ya no solo quedarse con esa reflexión, sino también mostrarla a los otros y resignificarla de otras maneras, ¿no? Y en el asunto de la intervención igual pasa así, ¿no? O sea, hay que estar rasgando todo el tiempo, rasgando, para poder mostrar, resignificar, sacar ahí cosas que también nos duelen, ¿no? Porque al final acá es la cárcel, que a lo mejor es el espacio más evidente que nos causa dolor, ¿no? Pero también está la familia, ¿no? Está la escuela, ¿no? Esos espacios que siempre están allí presentes y que nos van causando dolores, y cómo al final de repente de seguirlos rasgando, sostenemos la reflexión de daño por el otro o de generar también el asunto de estar con el otro, de ayudar al otro, de caminar con el otro, porque al final es también como deseo caminar otra vez, ¿no? Caminar a lo mejor, sí, en este asunto performático que vivimos en la sociedad todo el tiempo, pero que en la cárcel se vuelve súper rudo, ¿no? Yo también tuve experiencia de trabajar con personas privadas de libertad y recuerdo mucho que decían el asunto de la línea tan delgada entre ser delincuente y no serlo, ¿no? O sea, no es ser normal, no es tan delgadita, decía una compañera, ¿no? Decía, es como de un día se te van los tragos y ya, ¿no? O sea, un día llegas y estás súper molesta por algo que te pasó en lo cotidiano, y, o sea, es tan delgada, ¿no? Y que a veces puede ser de un día para otro, ¿no? ¿Y en qué momento llegas a esto, ¿no? Y entonces, de repente el estigma que más bien presenta la sociedad o que más bien vamos construyendo de las personas privadas de libertad es también una herida que tiene que estar ahí presente, pero para resignificar, ¿no? ¿Cómo la vamos resignificando todo el tiempo? Y a lo mejor acá es la pregunta, ¿no? ¿Cómo a lo mejor esta resignificación, ¿no? Que puede ser esta herida, ahora está puesta en el arte, pero a lo mejor cómo se pudo ir dando allí con las personas del Cerezo, de la cárcel, de todos estos espacios, y ahora qué provocaciones hace en otros espacios, ¿no? Ya nos mencionabas un poco la escuela, pero no sé si hay otros espacios donde se den estas provocaciones de reflexión. Sí, tú me mencionaste ahorita algo que es la herida. Nosotros también le hacemos una herida a la madera, ¿no? Y de esa forma también esas heridas que nosotros nos hicimos o que alguien nos hizo o que pretendemos que alguien nos hizo, las hacemos, pero las hacemos en la madera, y esa madera va a decirnos algo, va a dar una imagen. Y claro, no nada más esa imagen es para la escuela, nosotros intervenimos los espacios públicos. Y entonces tenemos una pequeña máquina que se llama La Migrante, que es un tórculo, y lo sacamos a la calle. Y en la calle la sacamos y invitamos a la comunidad a un diálogo, que se vuelve obviamente un diálogo comunitario, pero en el cual nosotros, por ejemplo, actualmente en el taller que llevo afuera, hacemos, por ejemplo, acabamos de tener una jornada de impresión, que además la llamamos huella comunitaria, y compartimos grabados hechos para el Día de la No Violencia contra la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y entonces salimos a la calle y ponemos nuestra máquina migrante acá, ponemos nuestra tablita donde ponemos las piezas y donde entintamos las placas,
Y la gente se acerca y la condición es que tú la imprimas, ¿no? Que tú le des vuelta al volante del tórculo y la imprimas. Pero en ese momento, cuando tú escoges la placa que te gusta, el artista está ahí. Y entonces el artista agarra la placa, te acompaña al tórculo y empieza un diálogo a palabras sobre la imagen. ¿Y qué quiero yo como artista decir a través de la imagen? Y es sorprendente porque te das cuenta que la violencia es muy normalizada, es súper normalizada, ¿no? Y entonces, cuando el artista le está explicando de la violencia, pues tú ves cómo alza el ojo así como, ah, caray. Y entonces haces en el otro que su cabeza dé vueltas, ¿no? Y diga, ¡guau! Pero ¿será que yo soy un violentador? ¿O será que he sido violentado? ¿O que violenté a alguien? Y pasa bien interesante porque salimos a esa jornada a la hora de que sale la primaria, de que sale la secundaria y de que sale la preparatoria. Más es día de mercado. Entonces de repente van las parejas, o sea, nos pasó algo bien interesante, porque van las parejas, el señor con la señora y sus bolsas de mandado, y los llamamos y vienen y acuden con nosotros, ¿no? Y es importante decirles que son un obsequio, que son de regalo, porque si no, no se acercan. Y cuando dices regalo, se acercan. Y cuando ven lo que hacemos, pues les parece padre, ¿no? O sea, lo ven como una obra de arte, porque de verdad lo aprecian. Y entonces ese día estábamos hablando sobre la normalización de la violencia en la pareja. Y escogieron, yo creo que la que les necesitaban. Escogen el grabado, la chica, que lo hizo una chica, lo imprime con ellos y les empieza a hablar de la violencia en pareja. Y se voltean a ver los dos, o sea, sí, o sea, imagínate lo que se logra. Se voltean a ver los dos, ¿no? Sí, casi eso faltaba, ¿no? Porque la señora lo vio feo y el señor así como que dijo, oye, ya me va a pasar algo, ¿no? Me va a hacer algo. Y empezaron inclusive ellos a dialogar a través de la imagen y creo que eso es, o sea, no nada más es acá en la escuela, sino es en la comunidad y es en la comunidad donde llevamos los talleres, porque lo hacemos afuera de un mercado que se llama El Tepe, donde tenemos además un taller que atendemos obviamente excarcelados, personas con neurodivergencia, LGTBQI+, es muy abierto, y de repente pasa algo bien interesante porque tú llegas a ese taller, o sea, de repente llegan invitados al taller que quieren sacar un video o algo, porque nos hemos vuelto populares, y ven a la gente y como que se quedan, ay, sí entraré, ¿no? Porque está el que tiene un tatuaje en la cara, está el que tiene una oreja de este tamaño, está la chica toda tatuada, y aparte en minifalda, y con su blusa toda transparentosa mostrando sus tatuajes. O sea, somos gente humana, diferente pero humana, ¿no? Y siempre haces como un prejuicio a través de lo que ves, ¿no? Y de repente dices, ay, sí, porque tengo otro taller en el Centro de Arte Emergente y pues ahí está Fresa, está Cookie, en el taller está muy bonito, todo limpio, todo así pintado de blanco, y obviamente que va la misma gente pero con otro disfraz. O sea, vamos mucha gente rota, pero con un disfraz diferente, ¿no? Y entonces ahí cuando nos visitan dicen, ay, qué bonito, y qué padre, pero no, te invito, el otro tiene más carnita, porque ahí sí está más real la cosa. Y entonces, pues, sí, claro que hacemos, compartimos con la comunidad y compartimos pues estas heridas que tenemos, que después las pasamos a la madera y que luego las compartimos con la gente, ¿no? Como ahorita lo vamos a hacer. ¿Sí? Ah, ok. ¿Quieres anotarlas, Andrés? Por si se te olvidan. Adelante. Buenos días, yo soy estudiante de pedagogía de primer semestre y más que una pregunta, pues quisiera hacer un comentario. A mí me pareció muy impactante el discurso y pues me hace reflexionar cómo el arte nos sirve como una herramienta psicológica, ¿no? Que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y que a partir desde nuestra propia experiencia podemos ir ayudando a otras personas con nuestra propia práctica que nosotros vamos construyendo. Y eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias.
Hola, buenos días, mi nombre es Cintia y bueno, mi participación es más de agradecimiento porque pues esto me permite ampliar los horizontes hacia dónde puedo pues intervenir, ¿no? Y también porque no considerar la parte de educación no formal, que me encuentro en una formal, pero que también puede ser parte, ¿no? Y que también lo comprendo y empatizo porque pues tuve la experiencia de también estar en un centro de le llamamos Casa Cuna, aquí en Pachuca, donde pues están todas las infancias vulnerables. Y esto me permitió tener una mirada muy distinta a cuando salí, el ver que pues como humanos la calidad que tenemos pues va deteriorándose y que bueno, estamos formados para llegar a eso, ¿no? Y que también la mirada y mentalidad que tenía pues cambió totalmente, ¿no? Y que eso me ha ayudado a entender a las demás personas desde la escucha y ahora en mi centro de trabajo donde me encuentro, el comprender y escuchar a las familias sobre todo ha sido una parte fundamental que ha impulsado el trabajo y la formación de los niños, ¿no? Y la pregunta pues viene a esto, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva sobre hacer parte del arte desde las familias? No sé si haya alguien más, ¿ya no? Bueno, yo, falto yo. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho, querido Andrés. Ya te digo querido, mira, nada más. ¿Por qué? Pues porque nos has conmovido y por otro lado, nos has conmovido por todas las vivencias, hechas experiencia. Y bueno, pues es de alguna manera como haber traído aquí a muchas personas que han sido afectadas por su situación de estar privadas de la libertad y cómo es que en este trabajo que tú haces, ¿no? De tanto compromiso, de sacrificarte día a día sin decirlo así, ¿no? Sí, luchas porque de alguna manera piensen que hay un mejor mañana, ¿no? Que en libertad puedan efectivamente realizar otro tipo de situación de vida, a pesar de que muchos que han caído en situación de cárcel, ¿no? Pues han sido recluidos, no necesariamente por una cuestión de crimen, de verdadera cuestión no sé, o sea, sino por cuestiones, como dijiste, tan elementales como por haber robado un bolillo, haber robado algo por cuestión de hambre, ¿no? Entonces, pues sí, nos hace una especie de herida también a nosotros, ¿no? Porque nos pones en una situación de transmitirnos tu sentido de vida a favor de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te lo agradezco y también me permite comentar cómo es que yo, por ejemplo, con las distintas experiencias que fuiste compartiendo, fue reafirmándose cómo es que una noción que nosotros usamos mucho de Foucault, no solamente la idea de vigilar y castigar, sino la de dispositivo, pues las has hecho praxis, ¿no? O sea, cómo es que con ellos a través del taller haces que visibilicen, que puedan poner a través del grabado, volver a recrear parte de lo que los tiene ahí y que es una dolencia que logran nombrar, logran enunciar a través del grabado, lo cual a su vez también les permite hacer una comprensión, al resignificarlo, una comprensión de por qué su situación y por qué la situación de muchos otros, ¿no? De manera tal que al resignificar todo esto, ¿no? Al poderlo visibilizar, enunciar, comprender, logran ir recreando y transformando una subjetividad que no es necesariamente de delincuentes, sino de personas que merecen conquistar nuevamente la situación de libertad bajo otra perspectiva de vida. Y en ese sentido, pues está ahí la idea de la transformación,
¿no? O sea, cómo es que, pensando en los 5 hilos que nos propone Foucault, y que bueno, Deleuze no lo pedagogizó, ¿no? Tú perfectamente nos permitiste visibilizar cómo es que a través de un proyecto que has puesto en práctica, ¿no? A través de tu praxis, puedes ayudar a tantas personas. Y sin embargo también yo quería preguntarte, eso es como lo primero que te dije, como el comentario, preguntarte si tú tienes la sensación de tener, bueno, por un lado yo tenía primero como la pregunta, ¿qué experiencias son las que te han lastimado, te han afectado más? Y alguna otra experiencia que te resulte altamente gratificante por lo que lograste conseguir en un otro y que a su vez repercutió en ti para generarte alivio, ¿no? Pensando en esos términos, ¿no? Pero también tengo la sensación, no sé preguntarte, de que en tu trabajo estás constantemente un poco en la cuestión del espejo, pero luego también encarnar el dolor del otro, que eso hay que cuidarlo en términos de quienes hacemos intervención. Cómo es que también a veces, sin quererlo, nos abrimos heridas que no son nuestras, que no las propiciamos y que tenemos que ver cómo es que las tenemos que sanar, las tenemos que elaborar. Bueno, no sé si soy claro en lo que te planteo. Sí. Bueno, voy a responder primero lo de la familia. Creo que desde lo familiar es muy, muy importante acercar a los chicos al arte y a la cultura, ¿no? Pareciera que la cultura es intrínseca, ¿no? Porque pues, todo parece que es cultura, ¿no? Pero sí acercarlos al arte. Hay muchas formas de hacerlo. Hay, por ejemplo, iniciativas, talleres gratuitos. Yo tengo una iniciativa de esas que se llama Semillero Creativo y son gratuitos. El chiste es nada más llevar al chico y que lo haga. Gratuito es gratuito. O sea, no es de que te traes tus hojitas de papel. Sí, están padres también esas iniciativas, pero acá está el papel, acá están las pinturas, acá está, no sé, hay de cine, hay de fotografía, hay de danza, hay de artes circenses. Y sé que aquí hay, entonces solamente es acercarlos a eso. Es bien interesante cómo los acercas y cuando no a todos les gusta, ¿no? Pero no nada más también está la cultura, está también el deporte. Y en alguno de esos encajan, los chicos encajan. Depende de que si son muy atrabancados, pues el deporte, ¿no? Y el deporte también los va guiando de una manera muy, muy sana, ¿no? Que es lo que buscamos, que los chicos empiecen a acercar no a la violencia, ¿no? No podemos no acercarlos a la violencia porque si les ponen la televisión hay violencia, ¿no? Si voltean a ver a la calle así, pues ven violencia. Entonces sí es importante como familia acercarlos al arte, a la cultura y obviamente también al deporte, ¿no? Y hablando lo que más me pudo doler fue, les platiqué de ver a mi compa, ¿no? Pero es que yo también me vi a mí mismo. Una vez entré a un lugar que no conocía y ya tenía un tiempo viviendo ahí y no conocía ese lugar y nos fue a visitar un fotógrafo que se llama, un francés que traía un proyecto, Anthony de Ágata. Él fotografía picaderos en Tijuana, va a la Franja de Gaza y bueno, es horrible, ¿no? Se saca fotos de personas destrozadas, cosas así muy, muy creepy, muy así. Y entonces pues entró con nosotros, ¿no? Con quién más, ¿no? Y fuimos al lugar donde tejían el balón. Y ahí fue donde me di cuenta de esta parte, ¿no? De la heroína y del pago y de cómo la droga entraba al penal y por dónde entraba y quién era el dueño del negocio. Y eso me dolió demasiado. Me dolió demasiado y me marcó muchísimo. Y me marcó muy en lo personal porque hablábamos de esa línea delgada. O sea, yo veía las sonrisas sin dientes de mis amigos porque estaban podridos de la droga
Y yo decía, es que yo puedo estar aquí, yo puedo ser él aquí sentado, es tan delgadito que yo pueda caer en eso, en un estado de vulnerabilidad tan fuerte. Y eso fue lo que yo creo que me dejó sin dormir. Es una figura que no quisiera ni plasmar, porque es muy dolorosa para mí, y yo pues, me reflejé en ello, ¿no? Hablo de esa parte del reflejo, ¿no? ¿Qué me ha hecho una gran satisfacción? Pues hace poco tuve una muy buena, cuando llegó mi amiga a decirme que ya era libre, ¿no? Que ya había alcanzado la libertad y que yo sentí que no la había podido ayudar, porque había llegado a mí a preguntarme sobre un abogado y yo no podía, ni tenía el abogado, pero tampoco puedo meterme en eso, o sea, no puedo yo causar una expectativa que yo sé que no voy a poder cumplir, porque seguramente entonces me iba a echar la culpa, porque la vulnerabilidad así es. O sea, no ves que tú eres el culpable, sino ves que el otro es el culpable. Y eso es humano. Y eso para mí fue una gran felicidad, una gran felicidad. Y otra, pues ver al señor este que les platiqué, que es un adulto mayor que vive en la calle y que de repente llega con su bolsa llena de lana porque vendió una obra en la Galería 3 Estrellas, ¿no? Y digo, qué genial, qué padre, porque eso es como tú ahorita me dijiste, o sea, la estrellita es para él, pero yo también me la puedo colgar, o sea, yo también me la cuelgo, ¿no? O sea, digo, lo que hago vale la pena, o sea, aunque sea en esas poquitas acciones, son muchas, ¿no? Pero en estas 2 acciones quiere decir que lo que hago vale la pena y que a lo que me dedico me seguiré dedicando, y estoy feliz de que eso suceda, feliz de que una persona en la que no había esperanza o en la que nadie tenía esperanza, ni él mismo, pues ahora tiene una esperanza distinta, ¿no? Tiene una forma de ver distinta. Cambió su forma de ver, y no cambió por mí, cambió porque él se convenció. Y creo que esos son el 1, 2, 3, ¿no? Con el knockout completito, me encanta. De verdad me emociona, ¿no? Me emociona mucho ver eso en mis amigos, porque se han vuelto mis amigos. Se han vuelto mis amigos y veo eso y digo, qué genial, qué padre. O sea, vale la pena lo que hago, vale la pena lo que hago, vale la pena que mi mujer alguna vez me diga, estás loco. Gané un premio y yo llegué muy feliz a mi casa a comentarle a mi esposa, me gané un premio, mira mi cheque, lo voy a donar todo, ahorita voy a ir y voy a comer, lo voy a donar. Me dice, bueno, estás tonto, ¿cómo que vas a donar todo? Quédate con un cacho. No voy a quedar con nada, no es para mí. Es porque lo voy a donar todo para que siga habiendo estos talleres. Y fui y lo doné y con eso abrí el penal femenil, porque me gané ese premio. Y ya después pues me tiene que aguantar, ¿no? Mi esposa, la verdad es que me tiene que aguantar. Es un tesoro, ¿no? Yo de repente se lo digo, o sea, lo digo, ¿no? Y le digo, es que yo no sé, si tú me dejas ahora, no sé, yo creo que me derrumbo, me deshago, tú eres mi pilar, eres mi piedra, tú eres mi resistencia. Y si tú decides dejarme, creo que mi vida se va al carajo. Porque tú eres una pieza importante en mi vida. Aunque me digas que no haga donativos, aunque me digas que ya deje de estarles dando dinero, no importa, o sea, sé que en tu interior dices bien, porque además pasa algo bien curioso, pasa algo muy curioso. Yo hago todo esto, por ejemplo, ese donativo muy en particular, fui, compré todo lo que tenía que comprar, me gasté todo, hasta le puse de más, pero como a las 3 semanas logro vender 2 obras del doble de lo que había ganado. Y le digo, ya ves, mira, ya ves, o sea, ya ves cómo las buenas acciones, así es como se buscan. O sea, si yo hubiera buscado quedarme el dinero, segurito que no lo hubiéramos gastado a lo mejor en quién sabe. Y seguro que no vendo las obras a los 3 días, pero lo logré y me he dado cuenta además que parece como la fórmula del vendedor de seguros, ¿no? Háblale a 100 personas y de esas 100 personas saca 10 personas, haz 10 citas y de esas 10 citas una venta va a salir. Pues algún tiempo me dediqué a seguros y la verdad es que nunca me funcionó la fórmula, pero ahora me funciona, de verdad que ahora me funciona. No de repente me tachan de loco porque les digo, es que a mí esa parte no es mi motor, o sea, sí hay un resultado, pero es un resultado no es lo que me motiva otra cosa. Y lo he logrado y digo, pues ya no cambio de
pues de pensar, ¿no? O sea, ya estoy muy casado con la idea de hago y voy a recibir, porque es como una fórmula, ¿no? Y pasa, y pasa, ¿no? Y pasa. Porque sí me tacharon de loco muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pues, muchas gracias por escucharme, qué bueno que están aquí, muchas gracias. En nombre de la MIDE, bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, en nombre de toda la MIDE les agradecemos a los presentes por estar aquí hoy en este encuentro, que es la Jornada de Arte y Educación, y es momento de entregar las constancias. Entonces, dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Hidalgo, sede general, Pachuca, otorga la presente constancia al maestro Andrés Huitrón Córdoba por impartir la conferencia Cicatrices en el encierro, Educación, Arte y Cultura para la Libertad, llevada a cabo como parte de las actividades de la Jornada de Arte y Educación en la UPN, en el marco del coloquio Verano-Otoño 2025, reflexividad sobre proyectos a intervenir e investigar y de dispositivos a desplegar con sentidos de transformación educativa de la maestría en intervención e innovación para el desarrollo educativo en esta casa de estudios. 25 de octubre, firma nuestra directora, la doctora Marisol Vite Vargas. Muchas gracias, muchas gracias.